Bien, chicos, en esta pregunta 14 les están dando un polígono regular que está graficado en el plano cartesiano. Eh, Les consultan que si el triángulo HKG, vamos a pintarlo aquí de otro color, el triángulo HKG, que sería este de acá, es simétrico con el triángulo DKE, que sería este triángulo que está por acá, con respecto a la recta FB. Esta recta FB se llama recta de reflexión y entonces vamos a ver si podemos ubicar puntos homólogos con respecto a esta recta. Entonces la recta de reflexión es esta recta FB que vamos a marcar por acá. Nosotros podemos observar el punto G aquí en forma perpendicular y la misma distancia nos llevaría hasta el punto E. ¿Ok? Entonces realmente son puntos homólogos, el punto G y el punto E. Este punto K va a permanecer invariante en la reflexión y el punto H en forma perpendicular, cayendo aquí hacia la recta de reflexión, tendrá la misma distancia hacia el lado contrario de la recta. Entonces el punto H y el punto D son puntos homólogos. Si yo doblara esta figura sobre esta recta, entonces técnicamente este triángulo que está acá va a coincidir con este triángulo que está acá. Entonces, efectivamente, el triángulo HKG es simétrico con el triángulo DKE. Esta primera proposición sería verdadera. Eh, ya para la segunda proposición nos dicen que si el polígono ABCDFGH posee únicamente dos ejes de simetría axial. Entonces, vamos a analizar esa segunda proposición. Dice que esta figura tiene varios ejes de simetría. Si yo cortara esta figura con respecto a la recta EA, entonces nosotros podríamos observar que esta parte de acá es simétrica con esta parte de acá. Si nosotros dobláramos la página sobre esta recta E, entonces podríamos observar puntos homólogos. Por ejemplo, el punto C coincidiría con el punto G. El punto B coincidiría con el punto H. Esos son puntos homólogos. Entonces, efectivamente, la figura tendría este eje de simetría. Pero también sucede si yo doblara la recta, la página con respecto a la recta FB. Esta también es una recta de reflexión, entonces esta parte de acá va a coincidir con esta parte de acá cuando doblemos la página con respecto a esta recta FB. Entonces ya serían dos ejes de simetría, pero también me funciona este que es la recta GC. Si yo doblo la página aquí con respecto a la recta GC, entonces voy a observar puntos homólogos. Por ejemplo, el punto H va a ser homólogo con el punto F, el punto A será homólogo con el punto E y entonces el punto B va a ser homólogo con el punto D. Entonces también sería un eje de simetría. De manera que no son solamente o únicamente dos ejes de simetría. Hay más ejes de simetría, por lo tanto la segunda proposición sería falsa. La primera es verdadera, entonces de ellas, ¿cuáles son verdaderas? La respuesta es que sería solo la 1.